Bien, muchísimas gracias y bueno, un reconocimiento a los dos compañeros que han hecho esta síntesis, una síntesis que le pone sustancia a el tema de debate de la guerra económica. Nosotros queríamos hoy dedicarle el tema de discusión a la guerra económica porque yo creo que todos podríamos asumir la imagen, ¿no? Que en una guerra lo más convencional es que los ejércitos usan ropa camuflada. No podría asumirlo como una primera imagen, que es lo más usual. Cuando uno tiene el imaginario de una guerra, que la gente estaba camuflada para esa guerra, para poder pasar desapercibido detrás de una vegetación o en cualquier circunstancia, distraídos en un desierto, etcétera. Y resulta que el propio discurso, la propia discusión de negar que hay una guerra es parte de ese camuflaje. O sea, es una acción de guerra negar que hay una guerra económica en nuestro país. Y tratar de tildar que son problemas de conducción las causas de los problemas económicos, no solamente que es una acción de guerra de negar un componente fundamental, que es precisamente el vector de la guerra, sino que adicional se sumaría uno de los componentes que han planteado los compañeros, que es la desmoralización. Son dos vectores cuando uno le dicen, no hay guerra económica en Venezuela, es mentira que hay una guerra económica, tiene dos perfiles. Que pase inadvertido el enemigo, y al pasar inadvertido el enemigo sencillamente se cuela y es posible que tenga mayor beligerancia en su acción, sino que adicionalmente procura la desmoralización. Por eso los espacios de debate, los espacios de discusión son fundamentales para discernir algo que es inédita la manera en que lo han venido aplicando en Venezuela. Si bien es cierto que lo han aplicado en otras partes del mundo durante la historia, también es cierto que componentes de la guerra que se han generado en Venezuela son inéditos del caso venezolano. Entonces, la importancia de analizarlo, la importancia de discernir cada uno de sus componentes tiene, uno, alimentar la moral de los revolucionarios. Eso no es cualquier cosa. Alimentar la moral de los revolucionarios. Y el segundo componente es lograr desmenuzar los vectores de ataque para sencillamente hacer la contraofensiva que ha planteado, en este caso, el presidente de la República. Yo solamente voy a plantearles algunos elementos adicionales, si me permiten, casi que a manera de unos tips. Algunos, después de estas dos magistrales intervenciones, solamente quiero incorporar unos tips. Primero, una cosa que pareciera, yo lo voy a poner como un ejemplo de otros países para que sea más sencillo probablemente. El negocio que hizo el capitalismo de las guerras. O sea, el capitalismo logró hacer de las guerras prácticamente que el mejor de los negocios para el capitalismo. Cualquiera que quiera profundizar en esto, que analice el caso de Irak. ¿Qué hicieron en Irak los Estados Unidos? Bueno, nada más que la industria militar, lo que ha metido en Irak en cuanto a municiones, a equipos, a inyección de recursos directamente de la guerra, es todo un andamiaje desde el punto de vista de recursos. Los cálculos más conservadores hablan de cerca de un 4% del total del Producto Interno Bruto del mundo, los cálculos más conservadores. En el orden de magnitud de lo que estamos hablando. En algunas cifras se habla de 500.000 millones de dólares solamente en el despliegue que han generado ahí. ¿Cuántos son 500.000 millones de dólares? Las reservas externas de ¿cuántos países? El orden de magnitud del negocio de una guerra. Pero la industria armamentista, que hace lobby tras las decisiones de países, que ordena sobre Senado y sobre parlamentos. Y luego son tan cínicos que no solamente ocupan un país y hacen un negocio, ¿verdad?, del armamento para ocupar ese país, sino que adicionalmente, después de aniquilar ese país, hacen un negocio de la reconstrucción del país. Y se distribuyen entre los amigos de algún vicepresidente de algún país. Curiosamente, se distribuyen las empresas contratistas que van a reconstruir ese país. Y después, por si fuera poco, desestabilizan el mercado petrolero mundial y se quedan con los pozos petroleros. El negocio redondo de la guerra de los imperios.
Luego, la guerra tiene un metabolismo, que es otro tema que es importantísimo que lo veamos, y por eso hay componentes inéditos en el caso de Venezuela. Tiene un metabolismo que tiene que ver con los financistas de la guerra, los que financian la guerra, los que se alimentan de la guerra, y adicionalmente con algunos componentes que hemos tenido en el caso de Venezuela. En Venezuela han logrado un hecho inédito, han hecho prácticamente que los adversarios, un mecanismo autosostenible de la guerra. Eso es lo curioso. Agarran, generan una perturbación en la moneda, una perturbación impresionante, es una agresión al bolívar. Cuando se habla del dólar paralelo, del dólar tuyo, etcétera, eso es una agresión al bolívar, es una agresión a la moneda de Venezuela. Pero adicionalmente una agresión al papel moneda, porque el procurar el contrabando de extracción del papel moneda, no solamente usar el bolívar para canjearlo en el mercado paralelo, en Cúcuta, cosas curiosas, todos esos nombres hay que ponerlos y posicionarlos en un mapa, ¿no? Álvaro Uribe, los paramilitares, Cúcuta, eso no son hechos circunstanciales. El paramilitarismo es un componente de la violencia de la guerra, que procura precisamente fraguar condiciones adversas, hostiles desde el punto de vista del desarrollo de un proceso político, que lo que más, uno de sus grandes triunfos es haber creado cotidianidad, haber creado vida al venezolano. Uno de los grandes triunfos de la revolución, y va a ser de nuevo una de las grandes victorias sobre la guerra económica, restaurar la cotidianidad del venezolano. Entonces es uno de los componentes centrales. El paramilitarismo busca eso, generar los crímenes atroces, los crímenes de conmoción, que afectan la psiquis del venezolano. Las colas afectan la psiquis del venezolano. Los precios afectan la psiquis del venezolano. Esos son componentes de una guerra. No son hechos circunstanciales, son componentes de una guerra. Pero les decía que uno de los elementos curiosísimos es cómo generar un componente circular y cómo generan perturbación en el mercado y en la moneda, y resulta que tienen la guerra más barata de las que han librado, con el botín más caro de todos los que podrían tener. Agarran y 5 o 10 dólares lo convierten en el soborno de unos pobres muchachos para que hagan guarimba y pagan el cierre y tranca de calle. O unos $1000 agarran y los convierten en el financiamiento de una ONG por N cantidad de tiempo. Se le crearon un circular desde el punto de vista de los recursos, que es un hecho prácticamente inédito, de cómo agarraron y crearon precisamente un mecanismo donde inyectaban recursos. Un hecho es curioso, yo quiero traerlo a colación, pasa inadvertido. Algunas de las denuncias que ha hecho la Fuerza Armada Nacional en cuanto a el derribo de aeronaves, etcétera, y algunas embarcaciones o alguna gente que ha entrado aparentemente con contrabando. Oigan esto, porque parece curioso y pasa inadvertido. El contrabando no ha sido con estupefacientes. Lo que han encontrado son maletas de dólares en esos aeronaves y en algunas de las embarcaciones. ¿No es curioso que metan esos dólares precisamente? Eso tiene que ser un elemento, evidentemente, de muestra para cualquier país racional, cualquier visión consciente de lo que son elementos de perturbación desde el punto de vista de la guerra. ¿Qué está en Venezuela? ¿Qué es lo que es Venezuela? Porque ese es el otro elemento. Entonces, hay unos elementos desde el punto de vista de conducta histórica, pero ¿qué representa Venezuela en términos reales? Bueno, Venezuela, lo interno, es nada más y nada menos, así como el dorado, el botín más preciado. Para unos señores, Venezuela es el botín. Es el botín de las primeras reservas de petróleo del mundo. Es el botín. Hay mucha discusión sobre el tema minero, pero la primera acción fundamental, que es saber qué es lo que hay, que es saber lo que hay, que es la certificación de reservas,
llevaría a que Venezuela seguramente no ocupa el puesto 2 en reservas de oro, sino que el puesto 2 en reservas de oro. Eso no necesita necesariamente que se vaya a explotar el oro, pero el reconocimiento de lo que está es un acto de soberanía. Probablemente segundo lugar de reservas de oro, entre los 10 primeros de hierro y bauxita. Bueno, ese es el botín que significa Venezuela. Pero además significa un botín adicional, que es que se quiere, nosotros lo decimos con mucha humildad, porque nosotros no padecemos, o sea, precisamente por ser chavistas, no padecemos de esa chocancia. Pero Venezuela es indudable que ha levantado banderas de dignidad para toda la América Latina. Y que con Chávez se abrieron puertas para toda América Latina en cuanto a procesos de liberación de los pueblos. Lo que significó la década del 2000, lo que ha significado estos 16 años, o sea, son inéditos en cuanto a proliferación de movimientos de liberación de los países. Detrás de Venezuela lo que está buscándose es una desmoralización de la causa de los pueblos. Eso es lo que se está buscando detrás de Venezuela. Por eso para ellos no les importa solamente tratar de desplazarnos del poder, sino que adicionalmente les interesa buscar aniquilar la causa de los pueblos. Eso es un objetivo fundamental desde el punto de vista de la guerra económica. Adicionalmente, y es muy importante que lo tengamos, está el componente vinculado a lo que se ha querido decir en el debate, el problema del modelo. Y sí, bueno, Santiago lo decía ahora, lo que nosotros estamos viviendo es la crisis del capitalismo. Ojalá nosotros estuviéramos en alguna fase del socialismo. Nosotros tenemos políticas socialistas en un gobierno revolucionario, pero nosotros no estamos en el socialismo. Ya los hubiésemos derrotado en la guerra económica. Ya los hubiésemos derrotado. Hubiese otra forma de organización de los factores de producción. Hubiese otra forma de organización de los mecanismos de distribución y de logística en el país. ¿Cómo se montó? Seguramente los profesores Iraida y Mario. O sea, la importancia de desmenuzar. Creo que eso es una línea de investigación nuestra. Desmenuzar la radiografía de la oligarquía en Venezuela. Es muy generoso llamarlo burguesía. De la oligarquía comercial en Venezuela. Porque su fisionomía está caracterizada por un componente histórico, una acumulación de experiencia en cuanto a la apropiación de la renta. Si algo saben es de robar. Son exagerados en su experiencia de apropiación de la renta. Pero adicional, su otro gran andamiaje es lo comercial y lo logístico. Esas son sus grandes fortalezas. Saber cómo apropiarse de la renta petrolera, Corporación Venezolana de Fomento, ahí están las claves. Quien quiera verle el pedigrí de los que se autodenominan los amos del valle, que les queda grande también, de eso no todos son amos del valle, otros son nuevos ricos, pero bueno, los que se quieren llamar amos del valle, porque tuvieron la compañía guipuzcoana y después heredaron mecanismos de comercialización y logística en el siglo XX. Pero vean cómo el componente de la logística y la comercialización es un aspecto vertebral desde el punto de vista de la configuración de la oligarquía venezolana. Y el segundo gran componente es la apropiación de la renta. Ellos no son productores de renta. Ellos se apropian de la renta. Es por eso, como lo llevan genéticamente casi, que creen que es una exigencia que los dólares de la renta del petróleo no son para la medicina ni son para la distribución en los CDI, sino que son de ellos. Y por eso se sienten en el derecho de exigirlos porque son de ellos. No decir, por ejemplo, que las plantas que tienen en otros países o el dinero que tienen en sus cuentas personales en otros países pueden sacar aunque sea un 10%, pues, para que hagan su producción anual. ¿Qué les parece? Con un 10% de lo que tienen en el exterior harían su producción anual. Pero son patriotas. Son profundamente patriotas. Pero no pueden sacar un 10%. Tampoco se les está pidiendo que lo metan en una cuenta de ahorro colectiva del país. Van a tener ganancias.
Evidentemente van a tener ganancias. Lo que se le está diciendo es que no lo sigan sacando de la renta petrolera y que permita que los recursos de la renta petrolera puedan ir en un momento que han mermado a un 7% del histórico, a un 7%, es decir, han reducido en un 93%, el país pueda priorizar desde el punto de vista social los recursos que tiene para su población. Eso es un acto de soberanía, ¿no? Las oligarquías no entienden de soberanía. No entienden lo que significa eso porque es contrario a sus intereses. Así de sencillo. Tiene un conflicto de intereses. Tú le dices, yo defiendo la soberanía. Pues es un conflicto de intereses porque yo quiero que tú seas mi hacienda. Entonces no pueden entender de qué se trata el tema. Entonces fíjense, la configuración desde el punto de vista del modelo económico, social de Venezuela es el tema de fondo. Nosotros sí queremos discutir del modelo. Nosotros creemos que el problema de fondo es discutir el modelo. Y hay varias cosas que nosotros deberíamos sacar. Yo le pido a los compañeros acá en la escuela y les pido a los compañeros que ejercen la academia, les pido que veamos las desmitificaciones que tenemos que hacer. Pues es un componente cultural que en medio de la guerra se está anclando. Por ejemplo, decía Pascualina ahora uno de ellos, el tema, por ejemplo, vinculado a los precios. Son premisas que se van estableciendo y se van quedando, si no tenemos cuidado, se van quedando en la sociedad. No, para que haya producción tiene que haber incremento de precios y consecuencia va a haber abastecimiento. ¿Y qué ha pasado con todos los incrementos previos que se han dado? Eso es una gran mentira. El precio podrá ser un componente, pero eso es un componente si existiese un mecanismo racional, si existiese unas variables de laboratorio ideales que no existen. Lo cierto es que la manera en que algunos maximizan su ganancia, porque ese es el tema al final, entienden los capitalistas, es maximizar su ganancia, es precisamente a través del precio, no es a través de la producción, es a través del precio. Y la distribución tiene que ver con la segmentación social y la orientación espacial de los productos. Esos son temas de fondo que tenemos que discutirlo y además son armas de las que hay que apropiarse para el debate que se tiene. Yo quiero decirles unos tips, si me permiten, de algunos temas adicionales. Nosotros tenemos unos ciclos de la revolución. El primer ciclo de todos fue el ciclo político, que fue el primero de los ciclos de la revolución, que fue donde demostramos la ruptura del modelo, los actores, el modelo de inclusión y el protagonismo popular como esencia del proceso. Eso fue lo que concluyó, hizo la constituyente e hizo la nueva constitución. Un desafío superior del comandante Chávez, las habilitantes del 2001. Al sacarse las habilitantes del 2001, digo todo esto para que veamos cómo no es la primera vez, ya hay un patrón histórico. Al salirse las habilitantes del 2001 se dieron cuenta que no era domable el comandante Chávez y lanzaron ¿qué? Todos recordamos el golpe, pero vamos a recordar un poquito antes. 10 de diciembre del 2001, el paro patronal. La primera acción fue un paro patronal, que son las mismas acciones que están hoy. Son los mismos actores los que se sienten afectados porque un pueblo pueda tener derecho a un futuro. Son los que se consideraban, y después la segunda acción fue los que se consideraban dueños del petróleo, los que se consideraban dueños, pues se fue el segundo, ustedes lo recuerdan, eso fue el domingo previo al golpe. Cuando el comandante Chávez le dice, mira, ¿saben cómo es la cosa? Ustedes no son dueños de PDVSA. Después lo podrán poner como quieran, que si provocó, que si no provocó, hizo estallar una crisis que era evidente, que era que hay una gente que con el cuento de la meritocracia se sentía dueño de PDVSA. Es la misma historia, es exactamente la misma historia.
El segundo de los ciclos, la revolución social. ¿Qué es la revolución social? Que fue generada precisamente por eso, que nace con las misiones. Es distribución de la renta. No es un cambio de la renta, es una apropiación de la renta petrolera y una distribución de la renta petrolera. Este ciclo que nos agarra así es el ciclo de la revolución económica, que es lo que el comandante Chávez llamaba generar las bases materiales y financieras para la construcción del socialismo. Las bases materiales y financieras para la construcción del socialismo. Yo invito a cualquiera, sobre todo a esos grandes académicos, que agarren las series históricas. Si les gusta tanto la verdad, que agarren las series históricas y vean los factores de perturbación cuando arranca esta guerra. No se había todavía tenido la victoria electoral del año 2012 y había empezado a acelerarse la inflación y se había empezado a disparar el dólar. Estaba en cerca de entre 9 y 11 y no había cerrado el mes de noviembre y estaba en 20. Se había duplicado el valor. La presión sobre los inmuebles. Eso es ahí, es esa curva, ahí mismo. Son factores de perturbación desde el punto de vista de la ley. Puede tener una decisión tomada, que era precisamente que había que acabar con la revolución bolivariana. Y ahí vean la secuencia desde el punto de vista del tiempo. 2001, 2002, 2003, y ahí están los indicadores económicos de cada uno de esos años. Así que es falso, porque hay una cantidad de intentos acumulados en el tiempo. Pero es falso que sea precisamente por un tema de conducción o un tema vinculado a las variables de estos 3 años, lo que ha generado precisamente el comportamiento económico que hemos visto. Luego hay otro tema que es muy importante, fíjense. Tiene que ver con el enriquecimiento que se ha venido generando a partir de la guerra económica. Esto hay que plantearlo a nivel de denuncia, si se quiere. Hay unos grupos que son los que han generado la guerra económica. Bueno, esos son los locales. Los locales, todos sabemos quiénes son los que generan el hecho. Es otra estrategia que decidió el imperialismo y lo confesaron en una entrevista recientemente. Es otra estrategia que hicieron para cambiar el ajedrez en América Latina. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Una entrevista. Yo no debo hablar de temas internacionales. Y nosotros somos un gobierno disciplinado, pero ustedes recuerdan algún presidente de algún país que dijo que se iba a hacer el loco con el comandante Chávez y que iba a esperar otro momento para cambiar el damero en América Latina. Todos lo recuerdan, ¿no? No sé si le entregaron el libro de Avenas de América Latina. No estoy seguro, pero bueno, ustedes recordarán, tendrán alguna inferencia de quién se trata. Entonces, fíjense, hay un elemento fundamental, que es el enriquecimiento en la deuda, en la guerra en Venezuela. Hay una gente que se ha multiplicado sus niveles de ganancia, reclaman precios, reclaman dólares, y se han incrementado sus niveles de ganancia y sus niveles de capital exorbitantemente durante los años de la guerra económica. Yo no estoy seguro que Forbes sea una revista marxista, pero sería interesante que vean la revista Forbes y vean el crecimiento de la fortuna de alguna gente en estos últimos 3 años. Probablemente se declaró marxista Forbes y no lo sabemos, pero bueno, ahí está esa revista y vean lo que dice. Hace 3 días, la CEPAL hacía referencia a un estudio sobre desigualdades, para que ustedes vean cómo Venezuela puede ser una ruptura de paradigmas permanente. Pues. Y en esa intervención, Alicia Bárcenas decía que a nivel mundial, o sea, que uno de los problemas fundamentales del mundo era precisamente la distribución de las desigualdades, el problema de las desigualdades. Y decía ella que 63 grupos económicos, 63, 2 dígitos, 63, reunían casi el dinero de la mitad de los habitantes del planeta. Grotesco, ¿no? A veces cuando nosotros vemos las cosas a distancia, nos parecen más claras que cuando las vemos cerca. Grotesco, ¿verdad?
Es tan grotesco que la cifra primero que uno dice es, ¿será verdad? 63 grupos económicos, la mitad de los recursos de la población del planeta. Pues hay una gente que en Venezuela no se ha hecho millonaria con este cuento de la guerra económica, que no se ha hecho multimillonaria, los monopolios, que son los grandes enemigos desde el punto de vista de la guerra económica. Porque la pequeña y la mediana empresa, lo que hay que hacer es, a través de los motores de la agenda económica bolivariana, un proceso de reconstrucción y lanzamiento de la pequeña y la mediana empresa, y de la economía comunal, y de la economía estatal, y de la mixta. Pero el gran enemigo en esta guerra económica es precisamente los dueños de la apropiación de la renta, de los recursos con que cuenta el país, pero además los que se han hecho más millonarios de los que eran. 63 empresas a nivel mundial, la mitad de la renta. En Venezuela, 3 grupos económicos tienen la mitad del ingreso de todos los venezolanos. 3 grupos económicos. La mitad del ingreso de todos los venezolanos. Tienen en el exterior más de 15 veces el total de nuestras reservas internacionales. Y no declararon taima durante la guerra económica. Lo que hicieron fue seguir sacando. Cuando disminuían la renta petrolera, cuando disminuían los ingresos, lo que hicieron fue seguir sacando los recursos de Venezuela. Pero recuérdense que el marketing lo puede todo y ellos son patriotas. El siguiente punto tiene que ver precisamente con los desafíos que nosotros tenemos en este proceso. Una advertencia antes de esos desafíos y tiene que ver precisamente con los CLAP, porque uno de los desafíos es la distribución. Uno tiene que prácticamente que hacer la radiografía de dónde han sido los vectores de ataque para saber cuáles son los desafíos. Si un vector de ataque es la apropiación de la renta petrolera, una conquista de la revolución y de la sociedad venezolana tiene que ser precisamente de todos los dólares de la renta petrolera para invertirlos en el futuro del pueblo. En eso tiene empeñado la fuerza el presidente Nicolás Maduro. Es decir, cómo se administra, cómo se direcciona, qué se hace con la renta y los recursos petroleros. El segundo punto tiene que ver precisamente con la distribución y la logística. ¿Cómo se van a hacer los procesos de distribución y logística? ¿Quién los controla? ¿Cómo los controla? Es el segundo de los vectores desde el punto de vista de trabajo. Y en todo esto tiene que asistirnos permanentemente un gran componente vinculado al tema ideológico. Y con esto voy a hacer otra aseveración. Dijimos al principio que uno de los componentes centrales de la guerra era pasar inadvertido al adversario, ¿cierto? Es un componente central. Usan la ropa de camuflaje, ¿no? Se visten de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y pasan inadvertidos. Y cuando están dentro, quién sabe lo que traen. Pues bien, yo quiero hacer un planteamiento y quisiera que lo tomáramos con mucho detenimiento. Se ha posicionado, y eso tiene un componente de verdad, se ha posicionado que el bachaqueo es uno de los grandes adversarios desde el punto de vista de la guerra. Y yo quisiera que hiciéramos una reflexión sobre ese tema. Porque una guerra es un conflicto en esencia de clases. Y cuando incluso estadísticamente no se demuestra de qué estamos hablando, y en algo que se desconoce la expresión matemática que tiene, se le pone que es la redoma de Petare, la culpable, por decir algo, digo la redoma de Petare, así como me refiero a la cesta Petare, así como me refiero a cada uno de esos componentes.
se obvia el tema y se pone como si fuera una confrontación pueblo contra pueblo. El bachaqueo al detal, para ponerle el término preciso que merece, el bachaqueo al detal, su gran componente es la parte del pueblo que es perdida en la guerra, en sus valores, en sus principios, y no lo asiste la solidaridad, y que es capaz de venderle a otro igual un producto a sobreprecio. Ese es el gran componente delicado del bachaqueo al detal. El que siendo pueblo, agarra y es capaz de traicionar a su propio pueblo. Y eso al final es un componente de la guerra porque es la reproducción del capitalismo, es la reproducción de la mentalidad capitalista. Pero el verdadero bachaqueo, que es el enemigo de clase, que es el que hay que confrontar, es el de cuello blanco. Es las empresas y las corporaciones que sacan el 30 y el 40% de sus productos y no los llevan a las redes de distribución normales y formales de la sociedad. Son ellos los que tienen la capacidad de generar la perturbación en la economía. Afortunadamente, se inició un trabajo, una instrucción que dio el presidente de la República, de todo lo que son los despachos de las grandes empresas por debajo de los 500 kilos. Y ya se está detectando cómo esas grandes corporaciones sacaban más del 40% de los productos sin ningún tipo de control. Esos eran y son los verdaderos bachaqueos. Se pueden limpiar la cara, pueden poner el marketing que sea, pero esos son los que están realmente bachaqueando al mercado. Permitir que se pierda y se diluya detrás de unas personas que es censurable completamente, que pone el producto en un acero, en un sitio, y obviar al grande, es sencillamente parte del desarrollo de un conflicto y de una guerra. Hay que denunciar el bachaqueo corporativo, esos grandes monopolios que son los grandes responsables y son los adversarios desde el punto de vista de la guerra que se ha creado contra nuestro pueblo. El otro tema que quisiera plantearles tiene que ver con los desafíos que supone esta guerra. Uno, decíamos, la distribución. Dos, los mercados directos. Distribución es asumir la capacidad de distribución que se tiene. Hay que modificar el patrón de distribución. Y del patrón de distribución cada vez hay que buscar que los niveles de intermediación sean menores. Cada vez mecanismos de distribución directa de los productores a los consumidores. Los mercados directos, ahí se ha hecho un esfuerzo importante. El debate ideológico, la profundidad de los principios para la flexibilización táctica, la direccionalidad histórica. Y un tema que es fundamental, va a plantear dos temas adicionales. Uno tiene que ver con un Estado revolucionario y la construcción del Estado revolucionario que ha planteado el presidente de la República. Eso tiene que ser una de las victorias. Hemos dicho, una victoria, pasar a controlar mecanismos de distribución y logística por la sociedad. No caigamos en el falso chantaje de que si el Estado no sé qué, por la sociedad. Porque sean 3 privados no significa que es la sociedad es toda la sociedad. El control de la sociedad, de los mecanismos de distribución y logística. La apropiación de la renta. La apropiación de la renta en el destino, que es los precios. Los precios. Los mecanismos de chantaje. ¿Cuánto hace el presidente de la República permanentemente en los incrementos salariales? Y como decía el comandante Chávez, están por detrás otros frotándose las manos detrás de cada incremento salarial para sencillamente incrementar los precios y financiar la guerra. Entonces, fíjense, un componente central, y revisando la experiencia de otros países, uno revisa la experiencia de la Guerra Civil Española, la experiencia de lo que fue
toda la guerra en Rusia, posteriormente en la Unión Soviética, lo que fue cada componente de guerra en otros países. Y esto va para todos nosotros, pero es un exhorto que ha hecho el presidente de la República. Todos nosotros tenemos que olvidarnos de ser viceministros, directores o ministros. Y si lo vamos a hacer, tenemos que asumir que somos ministros de guerra, en un estado de guerra. Y eso lleva a adecuar todos los procesos y todas las dinámicas para el orden de magnitud y de la cita histórica que está planteada. Hay que internalizar esa situación, porque de esto se trata el futuro del país. De esto depende todo, y no solamente de Venezuela, de esto depende también buena parte del futuro de la América Latina. Demostrar, como demostramos un 13 de abril, que esa historia no era lineal como nos las contaban, y que podemos hacer una etapa distinta. Y el otro desafío está en lo siguiente: la economía espacial pasa a tener un tema central. La agenda económica bolivariana, hay un componente que nosotros hemos desarrollado mucho hasta ahora que tiene que ver con la diversificación productiva. Hay una diversificación productiva que son los motores, esos son por sectores, pero podríamos decir que la clave del nuevo sistema de distribución son los CLAP, son la clave del nuevo sistema de distribución. Pero adicionalmente hay un componente de la agenda económica bolivariana que hay que desarrollarlo con mayor fuerza, que es el componente de la economía espacial, en dos vertientes: la economía local y la economía subregional, dentro de la economía espacial. Ahora, la economía local no puede ser la fragmentación de la economía. La economía local es el desarrollo de capacidades locales dentro de un nuevo sistema de sostén, de un sistema de injerto que le pueda dar una lógica de escala. No puede haber ninguna empresa comunal que vaya a comprar a los 5 grandes revendedores de tela los productos que tienen que ir para los CLAP para atender la próxima contingencia que tenemos, que es precisamente el inicio del año escolar, y que todo niño tenga su uniforme, tenga sus zapatos, tenga sus útiles escolares, y que no se lo coma la inflación. Y la gran victoria que nosotros vamos a tener al inicio del próximo semestre es que no baje ni uno y se incremente absolutamente toda la escolaridad en nuestro país. Esa va a ser, así como la logramos en el desempleo, estamos dando esa batalla. En la escolaridad, en la educación, va a ser que nadie salga del sistema educativo, sino que por el contrario incrementemos todavía más las cifras en el sistema educativo. Es una victoria en la guerra. Nuestras victorias son morales. Ellos están pendientes de sus cuentas y de su dinero. La nuestra es que la gente tenga trabajo, que esté estudiando, que tengan los niveles de vida que se tengan y que recuperemos la cotidianidad. Esas van a ser nuestras victorias. O sea, nuestras victorias van a ser los niños en los parques. Esas van a ser nuestras victorias. La cotidianidad. Entonces, insisto, el otro componente es la economía en lo espacial. El componente subregional es vital para, en esta coyuntura, el desarrollo del Plan de la Patria. Lo subregional es la vía práctica del desarrollo de la diversificación productiva. Es el instrumento. Si no hay economía espacial subregional, no hay diversificación del aparato productivo. Así de sencillo. No es posible que cada subregión de los llanos desarrolle su potencial. No es posible que los Andes asuman las subregiones internas para hacer el café, para llevar a la horticultura de piso alto. No es posible si no hay una dinámica distinta desde el punto de vista de la economía subregional. Es decir, el desarrollo de las subregiones. Y en lo local, quiero insistir en esto, nuestro esfuerzo en lo comunal tiene que ser ahora de una escala superior. Es la economía local en un sistema económico comunal. Sistema económico comunal. Un sistema tiene por definición que no es fragmentado. Tiene como definición, e insisto, las líneas de insumo, y eso es un objetivo de guerra,
Voy a ponerlo así, no crean que yo. Ustedes saben que yo soy universitario, así que no crean que he desarrollado mucha teoría de guerra. Creo que todo lo que desarrollamos en este momento es observación de lo que nos está pasando. Nosotros tenemos que cortar las líneas de abastecimiento del enemigo. Hay que cortar las líneas de abastecimiento del enemigo, que le generan un metabolismo del capital. Esas líneas de abastecimiento son los dólares que son de toda la República. Esas líneas de abastecimiento son los incrementos salariales que ellos se los tratan de robar con los precios. Esas líneas de insumos son los recursos que nosotros damos para comprar materias primas y que no llegan a los productores. Esas son las líneas de insumos que hay que cortarle al enemigo. Y la eficiencia en la inversión social y la protección social. Eso significa, aquí algunos han tenido experiencia en el área de salud, eso significa que el pueblo tiene que comprarle al pueblo. Eso significa que poco a poco el injerto social tiene que comprarle el injerto productivo. Porque ante una distorsión tan grande de la economía como la que han creado, hay que fomentar los nuevos lazos del nuevo sistema productivo. Si no, nosotros lo que hacemos es inyectarle recursos a ese metabolismo del capital. Hay que secarles el financiamiento que obtienen de nuestro pueblo y que sencillamente lo utilizan para bombardear a nuestro pueblo. Los útiles escolares que deben salir ahora deben venir precisamente del precio correcto desde las unidades de producción y haciéndole un bypass completo a los que están especulando. La lucha contra la especulación es un vector fundamental en la guerra que se viene desatando. Hacerles un bypass, porque en la medida que logremos cerrar el camino de la especulación, estamos secándole los recursos de los adversarios del pueblo. Yo quería insistir en esto porque encierra algo. Allá en Fabricio Ojeda, en Katia, este sábado pasado asistimos a los ejercicios de defensa del país. Y ahí me sorprendió algo mucho. No va eso y estamos ahí en el borde, ahí se ve la carretera, ¿no? La autopista Caracas-La Guaira. Como se ve desde el barrio, de lo que es Gramovén, pues. Como eran todas las estructuras, ¿no? Las estructuras de creación de la ciudad, de generación de la ciudad, Gramovén. Los silos de trigo, de todo lo que era la parte de molienda, etcétera. Como fue organizado precisamente el espacio y que después fue ocupado por los barrios. Y de repente uno escuchaba la sabiduría, ¿no?, de nuestro pueblo hablando. Y hay una épica que están haciendo. No la vemos, porque están haciendo y nos pasa desapercibida. Están haciendo la épica de la victoria. Nosotros estamos todos golpeados por la guerra, pero en medio de la guerra están haciendo la épica de la victoria. Cuando ustedes ven un club que se organizó, una instrucción, una invención del presidente Maduro, para que la gente pueda tener, así como que le digan, ah, mira, vale, se están bypassando la comida de la gente, aquí, por allá, no sé qué, bueno, está bien, vamos a distribuir casa por casa. Eso supone una lógica de fondo. Pero después que tú escuchas el club que diga, y mira, y yo no solamente voy a distribuir casa por casa, yo voy a crear una unidad productiva para el textil que va a ser los uniformes escolares de los niños. Y yo me voy a meter en agricultura urbana y parte de los productos, no todos los productos, voy a producirlos acá. Y si hace falta cambiar patrones de consumo, voy a generar cambios de patrones de consumo. Y de repente, Iraida, Mario, de repente ellos te digan, y yo que soy una unidad de distribución, voy a convertir en una unidad de producción, eso es economía local, voy a convertir en una unidad de producción, pero además si hace falta me voy a desdoblar y me convierto en una unidad territorial de defensa del país.
estamos naciendo y viendo una épica de la victoria. Este pueblo no está derrotado. Y lo que no saben quienes nos adversan es que tentaron al pueblo de Bolívar. Y ellos que han querido derrotar a toda la América Latina se van a encontrar aquí con una victoria glamorosa, enorme, bella, que va a ser la inspiración de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias.